En el contexto en el que nos encontramos hoy, la educación se ha tenido que virtualizar y nos hemos sentido despojados de las riquezas de aquellos encuentros que se daban en las escuelas. Muchos educadores y familias se preguntan hoy, ¿cómo generar en los hogares escenarios educativos ricos en experiencias que encaminen los intereses de los niños, sus preguntas y proyectos y que permitan aprendizajes cada vez más integrados? Yo soy Patricia Quevedo, soy educadora y gerente de Anidare. Anidare es una empresa social de arquitectura educativa dedicada a desarrollar proyectos en los hogares y en la ciudad que favorezcan el aprendizaje integral y la convivencia saludable. En nuestra sección de diálogos de Espacio Educador, hoy conversaremos sobre el gran desafío y oportunidad que tenemos de convertir nuestros hogares en verdaderos laboratorios de indagación. Vamos a hablar sobre cómo sostener la motivación de los niños, reconociendo que el proceso es mucho más importante que el producto y que en los objetos cotidianos en realidad existen una cantidad increíble de cualidades para establecer nociones complejas si es que sabemos organizarlos y los disponemos adecuadamente para que el niño pueda desarrollar diversos proyectos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la plataforma de Espacio Educador. En esta ocasión tenemos a Gina Perona como invitada especial para esta sección de diálogos, en donde vamos a conversar un poquito sobre los espacios para la indagación. Gina trabaja en la Casa Amarilla desde hace ya 15 años, es mamá y es maestra de formación. Se ha desempeñado como profesora, directora y coordinadora pedagógica de esta escuela. Bueno, su rol actualmente es acompañar a las maestras, a los niños, a las familias en todos los procesos de aprendizaje. Y también se desempeña como especialista y consultora de dinámica, que es el centro de formación para educadores del mismo proyecto educativo. Y bueno, para quienes no conocen el proyecto de la Casa Amarilla ya tiene una trayectoria de 15 años y justamente su propósito es volverse a ser una comunidad educativa creadora de cultura, ¿no? Un laboratorio donde los niños y adultos puedan investigar y donde se pueda diseñar justamente este mundo que imaginamos. Los nidos de la Casa Amarilla son lugares donde se favorece la exploración, el juego, el diseño, donde se ensaya, se proyecta, se imagina, sobre todo con esta mirada de sociedad que tiene el proyecto, ¿no? La Casa María también forma parte del grupo educativo Transforma, el que a su vez tiene el propósito de desarrollar una filosofía educativa para contribuir con el cambio del país, ¿no? Y en ese sentido también de los estudiantes, de las profesoras y de las aulas. Muchas gracias, Gina, por estar aquí en este espacio de diálogos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, vamos a conversar un poco ahora en el contexto en el que nos encontramos, donde necesitamos crear en los hogares escenarios educativos interesantes, provocadores, en donde las familias nos estamos involucrando mucho más que antes, quizá en los procesos también formales del aprendizaje. Quisiéramos conversar un poco sobre cuál es la propuesta de proyectos de investigación que tiene el proyecto La Casa Amarilla. No sé si nos podrías contar un poco sobre esto. Sí, bueno, nosotros trabajamos a través de la experimentación. Nos interesa desarrollar proyectos de investigación con los niños que por un lado y principalmente respondan a los intereses que ellos nos traen, pero que también estos proyectos puedan involucrar aquellas competencias que los niños necesitan de acuerdo a su edad. Entonces lo que hacemos es tratar de indagar qué cosa es lo que ellos quieren, qué les gusta, qué les apasiona, y también en el currículo nacional que propone el Ministerio de Educación, cuáles son esas competencias, capacidades y desempeños que necesitan. Entonces, estos proyectos son propuestas que integran todo esto que te menciono, ¿no? En la escuela presencial lo desarrollábamos a diario con ellos y ahora lo estamos trabajando de manera virtual a través de la plataforma que hemos creado para las familias y para los niños y las niñas. Las familias pueden acceder le llamamos como cápsulas provocadoras para trabajar en casa y 3 veces a la semana las maestras desarrollan con los niños a través de sesiones virtuales estos proyectos que te estoy comentando.
Ujú, ujú. Tan importante que en los hogares las familias puedan estar acompañados, ¿no? De esta manera virtual, pero también puedan continuar en sus hogares, en la intimidad del hogar, con estos procesos que se activan, ¿no? De descubrimiento, de indagación, de investigación. Y un poco ahí va, cómo es que de todas maneras las familias están observando y dándose cuenta y un poco guiados por la intuición, pero ¿cómo podríamos animarlos a que justamente puedan ellos ofrecer estos espacios de indagación, ¿no? ¿En qué consistirían? ¿Cómo podrían ellos ir configurándolos? Ujú. Mira, lo que hemos venido haciendo en este tiempo de escuela nueva es acompañar a las familias para pensar junto con ellos qué es lo que les interesa a sus hijos, ¿no? Básicamente proponemos que el niño o la niña tenga un espacio especialmente pensado en él, en la casa, ¿no? Un espacio donde pueda acceder de manera autónoma a material para que pueda dialogar con este material, interactuar. Es muy importante que el niño tenga la posibilidad de experimentar, ¿no? De probar, ¿no? De poner a prueba sus ideas, de crear nuevas a partir de lo que va construyendo. Entonces, pensamos, por ejemplo, en proporcionar material flexible, y esto significa material reciclado. Nosotros utilizamos y apostamos por el material reciclado porque en las manos del niño ese material toma nuevas formas, ¿no? Los niños le brindan nuevo significado, a diferencia de los juguetes que generalmente tienen un solo uso. El material reciclado, por ejemplo, le brinda muchas posibilidades, ¿no? Un tubo puede resultar siendo una trompa, una cola, un telescopio, ¿no? Un elemento de una construcción. Entonces, eso por un lado, ¿no? Un material flexible y también herramientas para transformar el material, ¿no? Depende de la edad, también gomas, tijeras, pitas, ¿no? Diferentes tipos de amarre con lo que puedan pegar, construir. Por ejemplo, proponemos mucho papel también, porque el papel es un material que también es muy versátil. Y proponemos además que se disponga el material siempre al alcance de los niños, ¿no? Para que ellos puedan elegir, tomar decisiones, tiene que ver también con el desarrollo de la autonomía, ¿no? Entonces, cuando las cosas se colocan al alcance de los niños, ellos no tienen que estar pidiéndole siempre al adulto que les pase tal o cual material, sino que ellos pueden elegir con libertad, ¿no? Entonces, proponemos espacios cómodos, espacios donde el niño se pueda mover con libertad, con seguridad también, espacios en lo posible iluminados, ventilados, y donde el niño, y esto me parece bien importante, pueda volver a su trabajo, ¿no? Porque estamos como muy habituados a pedirles a los niños siempre que guarden, entonces todo tiene que empezar de cero cada vez, ¿no? Más bien lo que les estamos proponiendo ahora a las familias, ahora que tienen espacios de trabajo y que la casa se ha vuelto un tercer maestro, como parte de la escuela, es que tengan un espacio para que los niños puedan volver a lo que han venido haciendo. Si han estado haciendo un dibujo, que puedan exponerlo, tal vez un cordel, tal vez un panel, si están haciendo una construcción, que no tengan que guardar todo de nuevo, sino que lo coloquen en cierto lugar donde tal vez más tarde o al día siguiente puedan volver a esa construcción, volverla a mirar, volver a pensar. Es como tener siempre expuestas o a la vista sus ideas, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que estamos trabajando junto con las familias y lo que les proponemos, ¿no? Es muy interesante lo que mencionas sobre el material porque, de hecho, las primeras cosas que aprenden los niños se dan en relación justamente con los objetos, ¿no? Es la relación con los objetos las que nos permite entender sus diferencias, sus cualidades, sus formas, sus tamaños, colores, ¿no? Y claro, qué interesante el poder dejar y permitir que el niño tenga un espacio en donde pueda colocar su instalación y continuar desarrollándola, ¿no? A su ritmo, y no pensar, digamos, que ya hizo algo y ese día se tenía que acabar y luego, como mencionas, se tiene que guardar, sino que esta idea va a ir evolucionando, ¿no? Va a ir cocinándose, va a ir mutando, quizás se va a tener que deconstruir para reconstruirse también, ¿no? Porque a veces los adultos tienen como la ansiedad de, pero esto ya tenía una forma y estaba bonito o estaba interesante, ¿no? Cuando para el niño en realidad
siempre está resignificando el material, sobre todo cuando no es estructurado como mencionas, ¿no? Y de repente yéndonos un poco a la parte más formal, que a las familias hemos también escuchado muchos comentarios, muchos opiniones de la preocupación que algunas familias tienen, de repente de los niños un poco más grandecitos, de los procesos relacionados a las matemáticas, ¿no? A estas nociones, ya va a entrar a primero de primaria y justo pasó la pandemia y no sé si es suficiente, ¿no? Lo que estoy haciendo, lo estaré acompañando adecuadamente. Entonces, de repente les podríamos comentar, Gina, les podrías comentar cómo es que estos espacios de indagación tienen que ver con también el desarrollo de nociones lógicas y matemáticas. En realidad, cuando nosotros planteamos la construcción de estos espacios en la casa, como te mencioné al inicio, no solamente lo hacemos pensando en aquello que les apasiona y les interesa, sino aquellas competencias que ellos tendrían que desarrollar para la edad, ¿no? Todas las familias, además, tienen acceso al currículo nacional que propone el Ministerio de Educación, donde claramente muestran cuáles deberían ser los desempeños que los niños tendrían que desarrollar a cierta edad. Contar hasta tal número, relacionar número-cantidad, por ejemplo, ¿no? Establecer relaciones de forma, tamaño, como tú misma lo decías, jugar con patrones, agrupar. En términos, por ejemplo, de literacidad, tiene que ver con la calidad de su expresión y comprensión. Entonces, lo que, lo que yo recomiendo en realidad es poder revisar un poco qué cosa es lo que se espera para la edad y en esos términos plantear un espacio que provoque ese desarrollo, ¿no? Por ejemplo, pienso en un lugar donde un niño cuando juega a construir o cuando juega a interactuar con el material inestructurado pueda desarrollar nociones de matemática, porque en realidad la matemática está incluida en el juego, ¿no? Nosotros los adultos categorizamos un poco las áreas curriculares para poder organizarnos, ¿no? Esto es matemática, esto es literacidad, esto es psicomotricidad, pero cuando tú ves a un niño jugar, interactuar con el material, claramente está desarrollando estas categorías de manera integrada, ¿no? Un niño que juega a construir, por ejemplo, no solamente trabaja nociones de cantidad, de peso, forma, tamaño, sino también estabilidad, volumen, equilibrio, ¿no? Proponemos también que los niños tengan un espacio de lectura, ¿no? Se les pueda proporcionar literatura infantil, pero también enciclopedias, revistas, para que se acerquen de manera natural y con mucho cariño al mundo de las letras, ¿no? Los niños hasta los 5 años se espera que se acerquen a este mundo a su modo, ¿no? Que puedan crear sistemas de escritura no convencional también. Entonces, para acercarse a la escritura y a la lectura hay que proporcionarles material. No solamente libros, cuentos, sino también papel, lápices, plumones, donde ellos puedan escribir, trazar, dibujar, representar. Entonces, creo que se tiene esta idea de separar por un lado el juego y por otro el aprendizaje, y creo que es importante tener en cuenta que cuando los niños están jugando, están aprendiendo, ¿no? Y que las matemáticas, la literacidad, la psicomotricidad, todo eso está incluido y de manera integrada, ¿no? Creo que hay que mirar de manera más aguda los procesos de los niños, y lo que tú decías me parece bien importante, porque cuando un niño construye algo y lo deconstruye, ¿no? Repara y vuelve a construir, esos procesos y decisiones que los niños toman son muy interesantes, más allá del producto, más allá de a lo que lleguen. Esas estrategias que el niño construye para resolver son las que significan aprender. Entonces, invitamos a las familias a que estén atentos más a esos procesos que al producto final. Qué importante además acompañar a las familias porque todas las emociones que eso despierta, ¿no? Las expectativas que a veces tienen los adultos, la frustración también, o la motivación o desmotivación. Entonces, interesante el énfasis que comentas sobre las competencias, porque la competencia justamente tiene que ver con entender o reconocer que el niño no solo va a aprender el contenido, o sea, al final del día no nos interesa solo que aprenda si esto es más alto, más bajo, sino cómo lo aprende, ¿no? Porque finalmente esa es la experiencia que se lleva para la vida, para luego la transición a digamos, un programa escolarizado en primaria, ¿no? Cada vez más formal, con mayores exigencias. Entonces, el cómo lo aprende, que lo haga a través de su interés, que lo haga a través de su motivación, que lo haga a través de
de un hilo conductor que va y viene, en donde él se va preguntando, va conectando, va siendo observado, y también tiene una retroalimentación de sus maestras, de los adultos que lo ven. Entonces, todos estos otros factores que justamente son partícipes de estos espacios de indagación son tan ricos como el contenido en sí que ofrece, ¿no es cierto? Entonces, de repente, Gina, ¿nos podrías comentar cuál es el rol que debe asumir el padre de familia para acompañar en estos espacios de indagación a sus hijos? ¿Cómo debería acompañarlo? ¿Qué tanto debería involucrarse? ¿De qué manera? Yo creo que es importante considerar la casa toda, como un espacio de indagación, ¿no? El aprendizaje de los niños en casa va más allá del rincón, ¿no? Este espacio del que yo hablaba al inicio, este lugar especial, ayuda a organizar al niño, ¿no? A entender que en ese lugar puede explorar, puede jugar, pero eso no significa que es el único lugar donde aprende en casa. Entonces creo que por un lado el rol del adulto parte desde una mirada positiva del niño, ¿no? Que ese niño que yo acompaño es capaz, es inteligente, es activo, piensa de manera crítica, puede tomar decisiones. Entonces, ¿qué lugares de la casa o qué propuestas dentro de la casa, más allá del rincón del que yo hablaba, eh, eh, promueven el desarrollo del aprendizaje? Por ejemplo, pienso en la cocina, ¿no? Es un lugar maravilloso para aprender. Cuando acompañas a tu hijo, a tu hija a preparar algo específico, puedes jugar con los colores, con las formas, con los tamaños, puedes enriquecer su vocabulario, ¿no? Incluso, por ejemplo, seguir secuencias cuando haces una receta, o preguntarte qué pasaría si hacemos esto. Me pregunto cómo es que se transformó este alimento cuando lo metimos a la licuadora, o cuando ingresó al horno la masa y ahora fíjate cómo sale, ¿no? Vamos a poner la mesa para la familia. Ok, ¿cuántos somos hoy? Hoy día somos 5, entonces vamos a colocar 5 lugares, ¿no? Y a cada lugar le corresponde un individual, por ejemplo. Eso es correspondencia, eso es matemática también. Podemos jugar con los niños a diseñar la mesa. Hoy día podemos poner la mesa de este modo. Tal vez queremos poner el plato y sobre el plato los cubiertos, pero mañana los cubiertos van a ir a la derecha, ¿no? Otro día los cubiertos van a ir a la izquierda. El vaso puede ir sobre el plato. En realidad, diseñar múltiples modos de poner la mesa. Pienso en propuestas como el emplatado, ¿no? Cómo servir la comida hoy, que tiene que ver también con espacialidad, ¿no? Nociones de espacio. Eso también es matemática y también incluye, por ejemplo, expresión verbal. Entonces, creo que el rol del adulto está en acompañar de modo creativo. Y creo que lo principal, que lo tenemos también los maestros, porque bueno, yo también soy maestra, es no solamente captar la atención del niño, sino sostenerla. Creo que eso es el desafío más grande que tenemos como adultos o quienes acompañamos niños, es sostener la atención del niño, sostener su motivación. Entonces, pensar en el aprendizaje no como una formalidad, sino como un proceso de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué otras posibilidades puedo ofrecerle en la casa para que aprenda a organizar su ropa, ¿no? A cumplir tareas sencillas, ¿no? Como llevar la ropa sucia a cierto lugar. Ok, hoy día vamos a organizar los juguetes. ¿Qué criterios tiene mi hijo o mi hija para organizarlos? Tal vez lo haremos por color o por tamaño, ¿no? Creo que eso es lo que propongo, y cuando les hacemos preguntas a los niños, eh, procuramos hacer preguntas que no tengan necesariamente como respuesta sí y no, sino preguntas que lo ayuden a desarrollar, ¿no? ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Cómo podríamos resolver esto? ¿No? Porque son preguntas que además te ayudan a entender su cabeza, su pensamiento. Preguntas que yo no sé cómo me las vas a responder, ¿no? Entonces, es un gran desafío, creo, acompañar a los niños, porque es difícil, es complejo estar a la altura de su capacidad, de su inteligencia. Te escucho, me resuena muchísimo también como mamá todo lo que me comentas, Gina. Gracias por tus palabras. Me encantó eso que mencionas con respecto a sostener, ¿no? La motivación del niño. Y pienso que el tiempo, el factor tiempo es tan importante, o sea, que podamos entender como educadores y como padres que
que claro, no, al no que, al, lo que no nos interesa es el producto en sí mismo, sino el proceso, y que ese proceso toma tiempo. Y no se va a lograr o terminar en un día. O sea, estas preguntas van a requerir todo un trabajo, como mencionas, cotidiano, en donde deberíamos estar un poco entregados, ¿no? A lo que suceda, o sea, sin esperar digamos, eh, respuestas que ya teníamos en mente, ¿no? Y también qué interesante de pensar que los espacios de investigación no tienen que ver solo con rincones digamos, en donde podemos ubicar los materiales, que podría igual suceder y sería muy interesante, sino como convertir todo el hogar y los diferentes espacios en estos laboratorios de acuerdo a la actividad, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, algo que también me pasa a mí como mamá es definitivamente el espacio por excelencia y de manera muy natural que se ha convertido justamente para la investigación es la cocina, como mencionas. Y es rico porque yo me siento aliviada, porque igual es una tarea que tengo que hacer, que de repente antes no hacía tanto y ahora todas las familias que estamos en casa ahora, ¿no? En otra dinámica, estamos bastante abocados a esta tarea, es importante, además, porque bueno, la cocina ahora también toma más tiempo, hay que cocinarles a los niños, nos cocinamos, o sea, es una tarea importante, que hemos incluido en nuestras rutinas, pero es un espacio riquísimo, riquísimo para, como mencionas, actividades relacionadas a la convivencia, pero el aprendizaje, ¿no? Eh, entonces sí, me parece que el laboratorio de aprendizaje y de indagación por excelencia de todas maneras es la cocina y hay mucho por investigar ahí, eh, con cosas que a veces damos por sentada, ¿no? Me parece muy, muy bacán, muy, muy interesante lo que mencionas. No sé si es que podamos darles algunas otras ideas también a las familias, a los papás, sobre qué tipo de materiales, porque también es una pregunta o es un cuestionamiento que surge, ¿no? Este, mencionabas, por ejemplo, el cartón, el uso del papel, no sé de qué manera ellos pueden ir organizándose, porque también pasa que cuando le das todo al niño puede ser un poco caótico, ¿no? ¿De qué manera podríamos organizar este buffet para que también en la presentación en sí misma también podría ser interesante? Sí, en realidad nosotros cuando pensamos en el material para los niños, tal vez pensamos en diferentes categorías, ¿no? Por un lado, el material que tiene que ver con útiles de escritorio, digámoslo así, ¿no? Material más como de laboratorio sobre mesa para trabajar, como témperas, pinceles, lápices, colores, crayolas, plumones, además soportes como cartón, como decías, papel bulky, papel bond, papel de color, ¿no? En realidad, cuando presentamos un material, pensamos en el concepto de variabilidad, quiere decir que el niño tenga la posibilidad de elegir. Entonces, si le doy papel, no solo le doy un tipo de papel, no le doy diversidad para que elija. Incluso puedo jugar a darle formatos distintos de papel. Una hoja A3 es diferente que una hoja A4, porque me brinda posibilidades distintas, ¿no? Ofrecerle, por ejemplo, un plumón delgado y un plumón grueso, también el trazo de esas herramientas me brinda posibilidades distintas. Si yo quiero dibujar los ojos y las pestañas, el niño debe pensar cuál de los dos le puede funcionar mejor, puede explorar cómo cada uno traza de maneras distintas, ¿no? Además, cuando hablaba de los materiales inestructurados, pensaba también en utilizar diferentes cualidades en el material, por ejemplo, objetos de plástico, objetos de madera, objetos de metal, siempre que sean seguros para el niño, ¿no? Por supuesto, que evitar atragantamientos, que no se vaya a hacer daño, pero tal vez se puedan organizar en bandejas para que el niño pueda jugar a explorar el material y a construir relaciones entre ellos, ¿no? Porque yo pensaba también en los niños más pequeñitos, ¿no? Los niños que están en una etapa más exploratoria. El ofrecerles material inestructurado les da la posibilidad de construir relaciones, ¿no? El niño tiene que pensar cómo puedo, por ejemplo, introducir estos objetos en esta botella, en este envase, ¿no? Entonces ahí le puedo ofrecer objetos que entren por el hueco de la botella, ¿no? Por la boca de la botella, que entren y que no entren. Entonces le voy a dar problemas también para que pueda resolver. Es diferente ofrecerle un corcho que ofrecerle una cadena
o un trozo de lana, por ejemplo, porque el trabajo que el niño hace de relación ojo-mano es diferente con cada uno de esos objetos, ¿no? En realidad, todo lo reciclado sirve para jugar con los niños, porque muchas veces nosotros no le encontramos un sentido, un significado para el juego, pero ten por seguro que los niños sí. O sea, los niños son capaces de transformar un papel en un escenario maravilloso con mucha creatividad y con mucha libertad, ¿no? Entonces, pienso que hay diferentes categorías o diferentes tipos de material que se podrían ofrecer, ¿no? Yo soy mamá, como mencionabas al inicio, y cuando tenía a mi hija pequeñita, le daba para jugar tuppers grandes, llenos de cosas distintas, como te estoy diciendo, ¿no? De cucharones, tuppers más grandes, más pequeños, con tapa, sin tapa, ruleros, pitas, objetos distintos, y ella creaba sus propios modos de relación. Entonces eso también está bueno, ¿no? Mientras yo estaba de repente cocinando, ¿no? Ella estaba en la sala y jugaba con esto, y estaba por mucho rato concentrada, pensando, tomando decisiones, ¿no? Entonces eso es bien rico. Genial, Gina, genial escucharte. Te agradezco un montón por todos estos consejos, creo que van a ser muy útiles para los papás. Y bueno, nos vamos con muchas ideas y con la creatividad así despierta para poder preparar estos espacios de investigación que inunden toda la casa. Muchas gracias por este espacio. Qué bueno, muchas gracias a ti, que estés muy bien. Gracias por la invitación. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, que estés bien, cuídate. Nos vemos, Gina.